Pasemos ahora al análisis de las deformaciones específicas epsilon. Si tenemos que epsilon vale 0, entonces necesariamente por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones normales sigma valen 0. Si las tensiones valen 0, desafortunadamente las tres ecuaciones que vemos en la imagen tienen que valer 0. La ecuación de Axil vale 0 y las dos ecuaciones de momento valen 0. Por lo tanto, si gamma ya valía 0 y epsilon también vale 0, no hay ningún tipo de deformación, con lo cual no hay tensión y por lógica no debería haber esfuerzo. Lo cual, obviamente, no es cierto para el caso que habíamos planteado al principio de la explicación, porque sí había un momento flector actuando. Entonces, esta situación seguro que no se da en la realidad, porque si se diera, no habría ninguna solicitación aplicada a la viga. Observemos qué sucede si en cambio las deformaciones específicas epsilon son constantes pero diferentes a 0. Si eso ocurre, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones sigma necesariamente también son constantes y diferentes a 0. Eso me permite sacarla afuera de la integral a esa tensión normal. De modo que tenemos que en la ecuación 1 ha salido afuera y la integral no es ni más ni menos que el área de la pieza. Mientras que en las dos ecuaciones de momento, que eran la 5 y la 6, tenemos que ha salido afuera la tensión, pero lo que queda dentro de la integral es un momento estático de primer orden. En el caso de esta ecuación que está aquí, es el momento estático de primer orden para toda la sección respecto al eje X baricéntrico, mientras que la segunda integral que está aquí abajo corresponde al momento estático de primer orden para toda la sección respecto del eje Y baricéntrico. En ambos casos, esos momentos estáticos de primer orden valen 0 sí o sí por definición, con lo cual no habría flexión, así que esta situación no podría darse. Pero a su vez tenemos un agravante. El área no es 0, la tensión no es 0, con lo cual la ecuación del esfuerzo axil me estaría dando que hay esfuerzo axil, cuando en la realidad no hay. Por ello, no puede ser la deformación específica una constante distinta de 0, porque si no, tendríamos esfuerzo axil en lugar de flexión. Veamos qué es lo que ocurre si epsilon es variable. Si las deformaciones específicas son variables, por aplicación de la ley de Hooke, las tensiones también son variables, con lo cual, por lógica, no pueden salir fuera de la integral. Como realizar el análisis matemático de esas tres ecuaciones es bastante más complicado, vamos a ver cómo se comportarían las deformaciones de la pieza. Observen que yo a la izquierda he dibujado un trocito, visto desde el lateral, de nuestra barra, con la aplicación de tensiones variables de cualquier manera, es decir, sin una ley de variación específica. En forma arbitraria he colocado tensiones, unas de compresión, otras de tracción. ¿Qué ocurriría en la pieza en lo que a deformaciones se refiere si está aplicado ese estado de tensiones? Pues bien, como se puede apreciar en esta figura, tenemos que tendríamos sectores de tracción, sectores de compresión, sectores de tracción, sectores de compresión. Pero, desafortunadamente, si eso ocurre, observen que la sección de la pieza se deforma de una manera tal que toma la tridimensionalidad del espacio, es decir, se me alabeó la sección, con lo cual no puede haber una ley de variación cualquiera para las tensiones y para las deformaciones, porque si eso ocurre, la pieza se me alabea. Entonces, si nosotros pensamos que la ley de variación es lineal, tendríamos la suerte de que la sección se va a mantener plana, pero con una particularidad. Esa ley de variación lineal tiene que nacer en el eje baricéntrico de la sección. Veamos el porqué. En esta imagen he colocado dos variaciones lineales de las tensiones y por ende dos variaciones lineales de las deformaciones que le corresponden. Fíjense en el dibujo de la izquierda. Hay una variación lineal donde aquí arriba tenemos el máximo valor y acá abajo tenemos el mínimo. Y este sería el diagrama de las deformaciones. Mientras que aquí coloqué un valor idéntico en cada extremo, pero en sentido opuesto, y en este caso van disminuyendo hacia el eje baricéntrico. En este caso sería el eje baricéntrico X, que correría en forma horizontal y
saliendo del plano de la pizarra. El eje que ven aquí es el eje Z, ¿no? Observemos un poquito la imagen de la izquierda. Si nosotros tuviéramos que esto ocurre en la realidad, en la flexión simple plana o pura, tenemos lo siguiente, que este diagrama de deformaciones variable se puede subdividir en dos partes. En una deformación variable, que sería este triángulo, y en una deformación constante, que sería este rectángulo. En el rectángulo de la izquierda, si hay deformación constante, necesariamente tuvo que haber habido, como vimos recién, esfuerzo axial y no flexión. Así que el dibujo que se ve a la izquierda corresponde a un caso de flexión, pero no simple o pura, sino con una combinación con el esfuerzo axial. Entonces, la flexión que se ve a la izquierda es una flexión compuesta, no es una flexión simple, así que no corresponde al caso que vamos a analizar. En cambio, esta situación sí cumple perfectamente con las condiciones de la flexión simple, porque si nos fijamos, a cada una de las tensiones de compresión le corresponde del lado de abajo una tensión idéntica de tracción, y la suma algebraica de todos esos vectores que corren en la misma dirección nos da como resultado el valor 0. Y podemos hacer la suma algebraica porque justamente son vectores que son colineales entre sí. Por lo tanto, fíjense que aquí la sección habría rotado respecto a su posición original, pero se sigue manteniendo plana y encima no hay un remanente, como en este caso sí lo hay, de un esfuerzo axial. Como hemos visto, las deformaciones específicas epsilon tienen que tener una ley de variación lineal y a medida que me voy alejando del eje baricéntrico obtengo un mayor valor de deformación específica en la flexión simple plana y al mismo tiempo se obtiene, aplicando la ley de Hooke, tensiones normales también que varían en forma lineal. Aquí tenemos un dibujo a la izquierda donde podemos ver desde el lateral un trozo de la viga con el momento mx aplicado. El eje Z es el eje neutro, es decir, donde no se producen tensiones porque no hay deformaciones a esa altura. Como pueden ver, las tensiones se van incrementando a medida que uno va subiendo o bajando. Ese aumento es el módulo. En la parte superior tenemos tensiones negativas en este ejercicio y en la parte inferior tenemos tensiones positivas o de tracción. Como el diagrama es triangular, podemos a una distancia unitaria, es decir, de una unidad de longitud, determinar el valor de la tensión que le correspondería. En nuestro caso, sigma asterisco. Por una relación de semejanza de triángulos, tenemos que sigma z es a i, como sigma asterisco es a 1. Y a partir de allí podemos despejar la tensión sigma z. ¿Para qué necesitamos este despeje? Pues bien, la característica que tiene sigma asterisco es que al estar a una distancia prefijada, necesariamente es una constante, porque sigma z variará en función de la posición a la cual nosotros estamos tratando de determinar el valor de la tensión, mientras que esta sigma asterisco es siempre para un mismo lugar. Aquí tenemos las tres ecuaciones donde aparece la tensión sigma z, que terminaremos reemplazando por la equivalente que acabamos de obtener en la pizarra anterior, que es el producto de un valor constante por la variable i. Una vez que reemplacemos, tendríamos que obtener que esta ecuación que está aquí, que es la número 1, me dé 0, porque el esfuerzo axial debe ser 0. Que esta ecuación que está aquí, que es la del momento respecto del eje Y, es decir, un momento flector horizontal, también nos dé 0. Y finalmente que la ecuación que está aquí debajo nos dé un valor distinto de 0. Es decir, que podamos tener un valor de mx debido a la acción de nuestro estado de cargas y al desarrollo de esta ecuación con el reemplazo de esta por sigma z. Si eso ocurre, estaremos en presencia de que la ley de variación lineal de las deformaciones específicas epsilon es la correcta, ya que será la única que me permita obtener momento flector, en este caso respecto
del eje X. Analicemos aquí la primera ecuación. He reemplazado a sigma z por su equivalente. Como la tensión sigma asterisco es constante, porque estaba a una distancia prefijada de una unidad, la saqué fuera de la integral aquí. La integral que me queda es ni más ni menos que el momento de inercia de primer orden respecto del eje X para toda la sección de la pieza, el cual por definición es nulo, así que seguro que esta ecuación se me anula y me indica que no hay esfuerzo axial, lo cual es real. La ecuación que vemos debajo es la que se corresponde con el momento respecto del eje Y, es decir, el que estaba en un plano horizontal, que debía dar 0. Como puede observarse, la tensión sigma z se ha reemplazado por sigma asterisco por I. Como sigma asterisco es constante, salió fuera de la integral. ¿Qué es lo que me queda como integral en esta zona? Es la integral de los productos de x por y a lo largo de toda el área, multiplicado por el diferencial de área. Por definición, esa integral es el momento de inercia centrífugo de la sección. Y si es para toda la sección respecto del baricentro de la misma, tenemos que ese momento de inercia vale 0. Con lo cual, esta ecuación está asegurada que vale 0 y no hay momento flector horizontal, lo cual es cierto porque se corrobora con los diagramas de característica que teníamos en origen. Y así llegamos al desarrollo de la última ecuación, que era la de momento flector respecto del eje X. Aquí he reemplazado la tensión sigma z por su equivalente, que era la tensión asterisco por I. Puedo sacar afuera la tensión asterisco y la integral no es ni más ni menos que el momento de inercia respecto del eje X, que está planteado aquí debajo. Como la tensión sigma asterisco era este cociente, me queda que esta ecuación es igual al momento mx. Como la tensión sigma z no es 0, y no es 0, jx no es 0, por lógica el momento mx es el que corresponde a los diagramas de característica que hemos visto en el principio de la explicación. Si realizamos el despeje, obtenemos aquí a sigma z como el producto entre el momento y la distancia y sobre el momento de inercia respecto del eje x. Pasando hacia el denominador, del denominador a la distancia y, nos queda el momento de inercia sobre y, que no es ni más ni menos que una nueva característica geométrica denominada módulo resistente respecto del eje x, Wx. Observen qué detalle interesante en esta ecuación que está aquí. Nos encontramos que para una misma sección, mx y jx son constantes. Y yo, a medida que me voy desplazando verticalmente a lo largo del eje Y, va aumentando o va disminuyendo el valor de la tensión sigma. Y eso es una función lineal que se corresponde perfectamente con los gráficos de deformación y con el análisis que hemos hecho antes. Y obviamente que corrobora la hipótesis de Bernoulli-Navier. Por lo tanto, si bien la expresión a la que arribamos luego de todo nuestro análisis es la que está recuadrada a la izquierda, la que trabajaremos fundamentalmente en la parte práctica es la de la derecha. Podemos aclarar finalmente que si hubiéramos hecho todo este mismo análisis, pero con un momento en un plano horizontal, lo que hubiéramos tenido es que aquí estaba MI sobre WI. Pero el resto del análisis hubiera sido idéntico, por eso obviamente no lo llevo adelante para un momento horizontal. De esta manera damos por finalizada la explicación de este tema.